Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. ¿Por qué fallan los emprendimientos? Es importante hablar de este tema porque la realidad es que más del 90% de los emprendimientos fallan. Hay miles de teorías de por qué fallan. Sin embargo, la mayoría de los casos obedece al ser humano, a la persona como tal, no a los detalles técnicos que tienen mucha importancia, pero no resultan fundamentales. Existen experiencias interesantísimas de personas que no tienen las capacidades aparentes, los conocimientos, y sin embargo ellos han sido exitosos en algún emprendimiento que están realizando. Y siempre cuando estás en este camino tú los ves y dices, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Porque es que no se parece a todo lo que yo he estudiado que debe saberse para estar dentro de un proceso de emprendimiento exitoso. Y sin embargo, eso no es a veces lo importante, y lo notas cuando persigues personas hasta del mundo informal de empresas más pequeñas que pymes, pero que resultan ser altamente productivas. Entonces vamos a analizar un poco esto, porque cuando vamos a entrar a este mundo debemos entender a qué nos estamos enfrentando y que deberíamos empezar por analizar en nosotros mismos. Emprender requiere que tus emociones y pensamientos sean acordes a tu nuevo estilo de vida. La realidad es que cuando comenzamos a emprender, normalmente venimos de un entorno, primero, laboral. Venimos de trabajar en alguna oficina, venimos de tener un jefe, venimos de tener un 15 y último de salario. Tenemos una serie de elementos propios de ser un empleado. Y además de eso, venimos de participar de un sistema educativo que nos entrenó también para ser empleados. En Latinoamérica normalmente se considera que las personas que no se realizan a nivel de una oficina como gerentes, como CEO o como empleados de trayectoria son personas que no están preparadas o que no cumplen con aquello que el estándar de éxito de las personas que desconocen la verdad consideran que es así. Entonces la realidad es que cuando te enfrentas a ser un emprendedor hay una serie de situaciones complejas. Por ejemplo, ¿qué sientes? ¿Qué piensa tu familia al respecto? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo enfrentas y cómo lo valoras tú? Porque emocionalmente es clave. Es clave poder estar muy claro con lo que quiero, con lo que deseo y por qué estoy emprendiendo. A veces las causas por las que las personas se dedican al emprendimiento no son las ideales. A veces lo están haciendo por motivos muy diferentes a lo que debe ser. Entonces debes preguntarte, ¿para qué quiero emprender? ¿Por qué quiero tener un negocio? ¿Por qué quiero iniciar un proceso de cambio de mi vida, de moverme del cuadrante de empleado, autoempleado al de dueño de una empresa o de llegar a ser un inversionista? El por qué quiero es lo más importante, no el cómo, sino el por qué. Además de eso, debo hacer un análisis completo de cómo me siento y qué pienso, cuáles son mis pensamientos al respecto, mis ideas. Algunas personas no están preparadas para no estar en una oficina. No están preparadas para levantarse todos los días y cumplir con una disciplina de actividades que cumplir sin tener un jefe. No están preparadas para administrar su dinero, sabiendo que no es de 15 y último, sino que deben poder administrarlo por altos periodos de tiempo. Y en el inicio ni siquiera sabes por cuánto tiempo debes administrarlo, porque no has construido un flujo. Y cuando no lo has hecho, las emociones pueden resultar fatales. Entonces, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cuáles son los pasos que quieres dar? Hay personas que a la vez no entienden el proceso de lo que significa emprender. En muchas oportunidades, personas que estoy entrenando o que llegan hasta mí me dicen,
Yo quiero emprender, pero quiero algo que yo no tenga que estar buscando gente. Yo quiero emprender, pero yo quiero algo que la gente llegue y me compre y yo no tenga que estar detrás de ellos, porque no me interesa estar detrás de nadie, no me interesa tener que estar, sino que vengan a mí y me compren. Bueno, si usted no quiere hacer nuevos contactos, si usted no quiere conocer personas, si usted no quiere establecer un nuevo nicho a través de nuevas relaciones humanas con otros seres humanos, usted no está listo para emprender, usted debe permanecer como empleado. La realidad es que cualquier emprendimiento y negocio que se quiera iniciar requiere el que nosotros estemos preparados a contactar nuevas personas. Hay gente que me dice, yo no puedo hacer este negocio, pues que yo no conozco a nadie. No se trata de a quién conoces, se trata de a quienes quieras conocer, hacia dónde quieres ir y la disposición que tú tienes para hacer ese cambio. Y la realidad es que cualquier emprendimiento requiere el conocer personas, requiere la capacidad de nosotros poder exponer nuestros proyectos, de vender nuestros proyectos, ya sea para financiamiento o para que nos compren el proyecto. Y la realidad es que emocionalmente tenemos que estar claros y dispuestos a dar esa transformación en nuestras vidas. Si no estamos dispuestos a hacer ese cambio, si no estamos dispuestos a aprender a volver a sentir emociones que estén acordes con este nuevo sueño, la realidad es que no estamos listos. Todo el mundo quisiera ganar dinero y no trabajar, por ejemplo, o trabajar solo en lo que les gusta, pero muchos se niegan a la posibilidad de hacer un cambio en sus vidas. Emprender implica un cambio inicialmente emocional e implica un cambio de estructuras mentales que te permitan dar ese salto. La idea de todo este proyecto es enseñarte, acompañarte en este proceso de transformación mental y emocional. Claro que sí te daremos técnicas, te enseñaremos temas técnicos, pero lo más importante es que emocional y mentalmente tú puedas dar ese paso hacia el mundo del emprendimiento. El saber cómo hacer algo, un oficio o un trabajo técnico no tiene nada que ver con saber cómo desarrollar una empresa. Resulta que les voy a contar mi historia. Cuando yo dejo de trabajar en el área, yo trabajaba para el área petrolera informática específicamente. En el momento que yo dejo mi trabajo en pro de empezar a emprender, iba a querer emprender en el área de servicios tecnológicos, como ustedes ven, Sermatic, también servicios informáticos. Yo suponía que todos mis clientes iban a llegar a mí automáticamente. Que incluso los que algunos de mis proveedores supiesen que yo estaba trabajando ahora del lado de proveer servicios, iban a llamarme corriendo para pedirme servicios. Eso no pasó. Yo recuerdo ese momento de mi vida y digo, ¿cómo yo podía pensar? Primero que las personas eran adivinas, para saber que yo ahora tenía una empresa. Y segundo, que mis servicios empresariales podían ser buenos. El basamento era que tenía los conocimientos, tenía varias certificaciones importantísimas y que por ese motivo la gente tenía que darme a mí los proyectos o trabajos. Y no había un error más grande que ese. La realidad es que el conocimiento que tú tengas técnico de cómo hacer algo no tiene nada que ver con el desarrollo de una empresa. El desarrollo de una empresa implica una serie de elementos claves. Un error grave que se comete en el inicio es ese. Suponer que solo nuestro conocimiento técnico es suficiente o es lo más importante. Ese es solo uno de los eslabones, tener un conocimiento amplio de algo. Pero no implica un éxito en el desarrollo de un proyecto. Sobre todo cuando no quiero tener a nadie más a mi lado. Los proyectos no se pueden desarrollar solos. No puede ser el gerente, el director, el CEO, el asistente. Todo eso no puede serlo. Por lo menos no por siempre. Debes poder tener una campaña publicitaria adecuada para que la gente te conozca, para que los clientes lleguen a ti. Debes tener un estudio completo de mercado y debes desarrollar un nicho en particular. No debes ampliarte diciendo lo hago todo.
Por ejemplo, en el área de informática no puedes pretender desarrollar software, reparar computadoras, instalar servidores y telecomunicaciones, porque ese tipo de diversificaciones en empresas pequeñas hacen que se pierda todo el enfoque. Entonces, es importante entender que el conocer de algo muy bien no me va a garantizar un éxito. De hecho, no garantiza nada de éxito en un emprendimiento. Ese es solo un elemento. Así que debo tener o la capacidad de asociarme con otras personas para alcanzar mi meta, o en su defecto, si debo aprender bien los elementos que desconozco. En prácticamente ningún lugar enseñan a desarrollar un emprendimiento desde cero. En la universidad no existe eso. De hecho, cuando vas a los temas universitarios, vas a descubrir que sobre todo cuando te hablan de emprendimiento, te hablan de temas legales, de cómo hacer temas legales, te hablan de contabilidad, de cómo llevar la contabilidad de tu empresa, pero no te hablan de cómo funciona la empresa. Y mucho menos te van a hablar de cómo debes tú emocionalmente funcionar para poder coordinar o trabajar como dueño de una empresa nueva que está lanzando tus productos o servicios al mercado. La gran mayoría del conocimiento que se genera históricamente, hasta en las universidades, se presenta para las grandes empresas, jamás para las pequeñas empresas. Y los estudios dicen que este valor es del 90%, es decir, solo hay un 10%. Y ese 10%, por cierto, no se encuentra dentro de las estructuras universitarias. Entonces debes, cuando empiezas a aprender, llenarte de valor y empezar a investigar una cantidad de elementos que tú necesitas para tu emprendimiento y que no están organizadas en ninguna parte. Entonces te pasa o que no consigues información, o consigues información en exceso con la cual no sabes ni cómo comenzar, y peor aún, también consigues información falsa. Entonces el primer paso que debes dar, ya lo diste estando acá con nosotros, pero es organizar las ideas y organizar el plan de estudio de cómo yo debo prepararme para poder realizar mi emprendimiento, qué conocimientos debo desarrollar y en qué área las debo desarrollar. Aquí es importante, porque ya te lo dije antes, es importante desarrollarte emocionalmente y mentalmente, reprogramarte completamente para quitar del subconsciente toda la información que te almacenaron en el colegio sobre ser un excelente empleado. No se trata de ser un excelente empleado, se trata de emprender, se trata de desarrollar, se trata de liderizar, se trata de aprender a perder, se trata de aprender a escuchar las críticas de los demás, hasta las que no son hechas de forma adecuada. Y se trata de escuchar a aquellos que tienen el conocimiento con hechos que a lo largo de la historia han dejado sus experiencias plasmadas, y ponerlas en práctica, porque ya basta de la teoría. Se trata de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Otra situación compleja dentro del área empresarial cuando estamos comenzando es que no hay a quien rendirles cuenta. Esto, no tenemos jefe, eso es una cosa maravillosa en un sentido, pero también cuando no tenemos un adecuado enfoque, cuando no hemos definido el por qué lo estoy haciendo, pasa que puedo tomármelo muy a la ligera y no ser responsable conmigo ni con los proyectos. Es un tema muy particular en los freelance, que muchos tienden a ser muy poco responsables. Esto lo puedes evitar, y toma nota de esto, anotando el por qué te llevas este nuevo camino. O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aprendiendo a emprender? ¿Por qué estás aprendiendo este proceso en el cual te vas a lanzar a trabajar? Simple, anótalo. Ese por qué anótalo. Porque el cómo puede variar miles de veces, pero el por qué no. Porque el por qué es el que te va a dar la fuerza para levantarte temprano, para vestirte cuando nadie te está esperando, para cumplir un horario, para tener los resultados de trabajar para ti en el inicio,
Eso debes lograrlo de esa manera. El gran detalle que se presenta en este caso es que se puede producir un constante desenfoque. Cuando incluso estamos dedicados a trabajar, nos dedicamos a solucionar los problemas, solamente a apagar fuegos, problemas, la situación del día, sin entrar en una planificación adecuada, sin trabajar en la organización de la empresa, hacerlo de forma sistematizada, estandarizada, profesionalizada. Eso se logra cuando hay ese enfoque, ese trabajo, cuando se establecen las metas y los objetivos estratégicos de tu plan de acción. Todo esto es necesario. Por eso debes establecer el por qué quieres hacer esto. Cuando ya tú tengas claro el por qué, ese por qué te va a dar la fuerza. Ese por qué se convierte en tu jefe. Ese por qué se convierte en la razón de ser. Así que por favor, anota, toma lápiz y un papel y anota el por qué tú quieres estar acá. El por qué quieres aprender y el por qué quieres emprender. Las pymes que no funcionan sin los dueños no están en buen estado, no están en buen camino. Hay personas que se hacen llamar dueños de empresa y realmente son autoempleados. Cuando en la empresa el dueño es esencial, él no es un dueño de empresa, él es un autoempleado que tiene a cargo otras personas y que le ha ido muy bien en un sentido, pero él sigue siendo un autoempleado. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por múltiples razones. El primer problema es la vanidad, el sentir que somos esenciales y el sentir que sin nosotros nada va a funcionar. Lo segundo es que no implementan procesos que permitan que la compañía pueda depender de verdad de otras personas. Hoy en día existe el principio de franquicias. No se trata cuando hablo de franquicia que vayas a comprar una franquicia, sino que tu proyecto debe ir franquiciado. Debe estar de tal manera hecho que funcione contigo o sin ti y que él dé las ganancias necesarias. Pero para eso tiene que desaparecer el ego. Yo hace algún tiempo hice una sociedad con unas personas en un proyecto tecnológico, una compañía de servicios también llamada DXD, que la fundamos con una alianza estratégica entre tres empresas. Y uno de los socios, que era el creativo, nosotros necesitábamos que él pudiese delegar su trabajo. Nunca lo hizo, nunca delegó el trabajo de él, porque él sentía que solo él lo podía hacer bien, solo él lo podía hacer bien, y eso lo llevó a un punto donde teníamos empleados y él nunca los utilizó, porque él se sentía en un estado de superioridad intelectual y de capacidad de sus empleados. La conclusión es que él no estaba preparado para trabajar en una empresa. Él no estaba listo para dar ese paso. Y tuvo todas las herramientas, pero su vanidad fue más grande que su capacidad de querer crecer como empresario. Tenía todas las capacidades para hacerlo, para entrenar a su personal, para contactar unos contratos espectaculares y no habían limitaciones de ninguna clase porque teníamos en una sociedad bien interesante. Él, el creativo técnico, con los conocimientos necesarios para ofrecer su producto en ciertos estratos sociales importantes. Sermati tenía la parte tecnológica en su totalidad y había otro socio capitalista, el cual presentaba una capacidad prácticamente ilimitada en cuanto a dinero. Y la sociedad nunca funcionó solo porque una persona antepuso su ego, su necesidad de sentirse esencial e indispensable. Cuando estas cosas son así, los negocios no prosperan. Entonces deja tu ego. No importa cómo tú te sientas y lo muy bueno que seas en algo. Siempre hay personas que serán mejores que tú. Esas son las que debes emplear. Esas son las que te deben acompañar. Esas son las que te deben apoyar. Porque esas personas son las que vas a poder establecer junto con ellos procesos para que tu compañía funcione sola. No importa cuán pequeña sea, ella pueda funcionar contigo o sin ti. Eso es importante, empezar a establecerlo desde el principio.
Y entender que hay otro problema en el empresario pequeño, en el emprendedor inicial, que sienten que si consiguen la venta y ellos tienen el conocimiento principal, ellos deben quedarse con la mayoría del dinero. Y las cosas no funcionan así. Debemos entender que cada persona tiene derecho a su remuneración y debemos darle a cada quien lo que merece y lo que amerita para tener, como quien dice, resultados de calidad y tener los mejores profesionales a nuestro lado. Que eso sumado a un desarrollo de procesos adecuados y tratar a nuestra pequeña empresa a su debido tiempo como si fuese una empresa grande, eso nos va a ayudar a llegar a ser una empresa grande. ¿Qué error no se puede cometer que muchos empresarios jóvenes o emprendedores jóvenes cometen? Y digo jóvenes que están comenzando en ese proceso, no me hablo de edades. Es que quieren entonces también tener todo listo para poder arrancar el emprendimiento. Y eso no funciona así. Debe haber un equilibrio entre tener lo necesario para arrancar y arrancar. Porque muchos procrastinan porque nunca está listo. Nunca el departamento legal lo voy a tener completo. Nunca la contabilidad va a estar perfecta para arrancar. Y nunca voy a tener todo lo que necesito para arrancar hasta que arranco. Entonces arranca, no esperes más. Hoy es el día. Con lo que tienes y como puedes, tú puedes iniciar. Así que arranca. ¿Qué te falta? Haz tu lista y ponle fecha. Te pido que de todo lo que hemos hablado el día de hoy, te identifiques. Toma nota de todo, de cada punto. Identifiques en qué estás tú enfocado negativamente, en qué estás tú enfocado positivamente. Quiero que listes tus fortalezas y tus debilidades y evalúes exactamente cuáles son tus fortalezas de lo que hoy hemos hablado y cuáles son tus debilidades de lo que hoy hemos hablado. Y con esa información en mano, tú vas a poder saber claramente cuál es tu punto débil para el momento de tomar este nuevo camino del emprendimiento. Te hablo Ramiro Cubillán. Nos veremos mañana en la próxima lección.